Este, Gracias por la paciencia, esto es un problema para mí. A ver, eh, buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy día vamos a tratar el tema dolor abdominal agudo y crónico. El dolor abdominal, algunas generalidades, es una causa frecuente de consulta pediátrica. El 15% de las consultas entre 5 y 14 años, ¿no? Corresponde al 15% de las consultas entre 5 y 14 años. Se acompaña frecuentemente de otros síntomas. En la mayoría de los casos van a ser procesos autolimitados. En la emergencia, cuando llegan los pacientes, un 5% de aquellos va a requerir hospitalización y 1 al 2% va a requerir tratamiento quirúrgico. Múltiples son las posibilidades diagnósticas, porque múltiples son los aparatos y sistemas involucrados. Por lo tanto, es necesario tener un conocimiento de fisiopatología adecuado para llegar al diagnóstico, ¿no? Múltiples son las posibilidades diagnósticas. En cuanto a la fisiología del dolor, vamos a tener tres tipos de dolores, ¿no? El dolor visceral, somático o referido, ¿no? Va a estar todo esto en función del origen y la transmisión de las vías nerviosas, ¿sí? El somático o peritoneal o parietal. Luego, en el dolor visceral, el origen va a darse a nivel de los receptores de las vísceras huecas o sólidas, o en el peritoneo visceral. Los estímulos van a ser mecánicos, por ejemplo, distensión, estiramiento, tracción o contracción, además de algunos espasmos viscerales o isquemia. La transmisión va a ser lenta debido a que se realiza a través de la fibra C sin mielina. Y la característica de este dolor visceral es que va a ser un dolor impreciso, mal localizado, difuso, con sensación de quemazón o incomodidad con intensidad variable y no se encuentra con una posición antálgica. Y va a estar asociado a manifestaciones vagales, ¿no? Como náuseas, vómitos, diaforesis, palidez, ansiedad y taquicardia. El dolor el segundo tipo de dolor es el dolor somático o peritoneal, cuyo origen va a darse en los receptores del peritoneo parietal, en la piel y en los músculos. Los estímulos van a ser la eliminación de metabolitos insulares post-inflamación o isquemia. La transmisión va a ser rápida debido a que están implicados las fibras C y las fibras A delta mielinizadas. Las características van a ser que es un dolor bien localizado, punzante, intenso, se va a exacerbar con maniobras y movimientos y va a provocar quietud, ¿no? El paciente va a adoptar una posición antárquica, ¿no? El ejemplo sería el dolor de una apendicitis ya bien determinada. Y el tercer tipo de dolor es el dolor referido, ¿no? Aquel dolor que se manifiesta en regiones alejadas de donde se origina. Es un dolor irradiado que conlleva hiperalgesia cutánea sobre el dermatoma inervado por el mismo segmento neural que inerma al órgano enfermo. Entonces, el dolor abdominal va a tener dos tipos de presentaciones, agudo y crónico. En el agudo, el dilema va a ser determinar si el tratamiento es médico o es quirúrgico. Y en el dolor crónico, si el problema es orgánico o si es funcional. Doctor, disculpe, se le escucha Entonces, doble. es una buena costumbre crónico enfocar el dolor Doctor, abdominal de acuerdo a los grupos etarios, enfocar ¿no? Por ejemplo, de los recién nacidos, bueno, a continuación van a venir una serie de entidades que de por sí cada una de ellas es un capítulo, un tema, ¿no? Entonces voy a mencionar una especie de lista de las posibilidades diagnósticas, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, malrotación y bóveda intestinal. Aló, aló, Juan Luis, Juan Luis. Doctor, se le está escuchando doble. No sé si está conectado de dos máquinas o su celular. Por el celular estoy con el internet, pero está todo apagado, ¿no? Internet.
pero está todo apagado, ¿no? A ver, continuaré porque es la única manera, ¿sí? Continuaré porque es la única manera, ¿sí? Ya, a ver, ya, continuaré. A ver, gracias. Si hay algo me avisa, por favor. Gracias. Si hay algo me avisa, por favor. Ya, disculpen. Ya, disculpen. A ver, le mencionaba que es buena costumbre enfocar el dolor abdominal de acuerdo a los grupos etarios, ¿no? Por ejemplo, en el recién nacido tendremos malrotación y vólvulo intestinal, atresias o bandas duodenales, atresia yeyuno biliar, ilio o tapón neoconeal e enfermedad de Hirsch, ¿no? Que es la neocolon aganglionosa. Parte del colon no está inervada y no hay peristaltismo, por lo tanto, por ejemplo, se acumula toda las heces, ¿no? Obstrucción funcional, adinamia congénita, atresional o duplicaciones intestinales. En cuanto a los pacientes lactantes menores de 2 años, y acá hay tres grandes grupos, ¿no? De acuerdo a la presentación en cuanto a su frecuencia, ¿no? Entonces, lo más frecuente será cólicos de lactante, que se presenta en menos de 3 meses, ¿no? Bueno, algunos hasta 5 meses, procesos de diarreicos y síndromes virales. De presentación un poco menos frecuente, traumatismo, maltrato, invaginación, anomalías intestinales, hernia inguinal, anemia de células falciformes. Y mucho más raro, apendicitis, vólvulo, bueno, alergia a la leche de vaca, tumores, intoxicaciones. En pacientes de 2 a 5 años, y nuevamente por orden de frecuencia, los más frecuentes serán procesos diarreicos, infección urinaria, traumatismo, apendicitis, procesos respiratorios que también pueden dar dolor abdominal y desviar un poco la atención hacia solo el aparato digestivo, ¿no? Entonces, hay procesos respiratorios como neumonía, asma, cuando se compromete sobre todo las zonas basales del pulmón, ¿no? Y los hemidiafragmas comprometidos, ¿no? Anemia celular falciformes, infecciones virales, estreñimiento. Un poquito menos frecuente, divertículo de Meckel, púrpura de Scholler, fibrosis quística, invaginación, síndrome nefrótico. Un poco de presentación menos frecuente, hernia encarcerada, neoplasia, síndrome urémico hemolítico, fiebre reumática, hepatitis, enfermedad inflamatoria intestinal, quiste del coledo, anemia hemolítica, diabetes, porfiria. Hepatitis, enfermedad inflamatoria. En el adolescente tendremos nuevamente procesos diarreicos, traumatismo, apendicitis, infección urinaria, enfermedad inflamatoria pélvica, estreñimiento, infecciones virales. Un poquito menos frecuente, presentaciones respiratorias como neumonía, asma, úlcera péptica, colecistitis, pancreatitis, dolor intermenstrual. Y un poquito menos frecuente, ¿no? Litiasis renal, tumores, torsión testicular o torsión ovárica, ¿no? Importante en la historia, o sea, lo más importante para enfocar el dolor abdominal es realizar una buena historia clínica, ¿no? Averiguar los antecedentes, ¿sí? Averiguar también las características del dolor, la duración, si es agudo, si es crónico, la forma de inicio, cómo va evolucionando en las siguientes horas, la localización, el tipo de dolor, ¿no? Y los síntomas asociados, ¿no? Vómito, diarrea, fiebre, problemas respiratorios o síntomas respiratorios, síntomas urinarios, síntomas ginecológicos. Y, como había mencionado, enfocar siempre por grupo etario. Sugieren patología quirúrgica, aquel dolor abdominal severo de más de 6 horas, con vómitos persistentes, biliosos, posteriores al dolor. Y el paciente presenta anorexia, ¿no? Ya no come nada. En el examen físico,
observar el aspecto general. La presión abdominal suave, observando la expresión del niño. Y cuando niños pequeñitos, palpar, bueno, en realidad se debe palpar con toda la mano y considerar que por las dimensiones o el tamaño del paciente, casi toda la mano del examinador está sobre el abdomen, ¿no? Hay que evitar palpar bruscamente con manos frías o de forma perpendicular al abdomen, ¿no? O sea, lo que deberíamos hacer es colocar, ¿no?, la mano exploradora e ir deslizando sobre todo, ¿ya?, la mano. Observar y repetir el examen luego de 3 a 4 horas. Diagnósticos posibles según localización. Entonces, también ver por dónde está el dolor, cuál es la localización, ¿no? Por ejemplo, en el epigástrico, pensar en, bueno, entre otras cosas, gastritis, gastroenterocolitis, procesos post-esfuerzo al vomitar, enfermedad ulceropéptica, apendicitis temprana, ¿no? El origen del dolor, procesos de punto solar, el origen del dolor, la zona periumbilical, La zona dolor periumbilical, abdominal no dolor abdominal no específico, específico, gastroenteritis, gastroenteritis, y el abdomen inferior, estreñimiento, procesos urinarios, apendicitis de localización pélvica. En el cuadrante inferior derecho, apendicitis, patología ovárica o testicular, como torsión o quiste. En el cuadrante inferior izquierdo, pacientes con estreñimiento, dolor abdominal no específico, patología ovárica o testicular. En cuanto a los exámenes auxiliares, el diagnóstico de la mayoría de las patologías del dolor abdominal agudo en pediatría se basa en la historia clínica y el examen físico, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? La historia clínica y el examen físico. Y la observación en las siguientes horas, por ejemplo, en la emergencia. Los exámenes auxiliares van a servir para confirmar la sospecha clínica. De tal suerte que el laboratorio, por ejemplo, en la emergencia, va a estar en función al diagnóstico de sospecha. Entonces podrán solicitar hemograma, electrolitos, urea, creatinina, PCR, transaminasas, amilasa, examen de orina, etcétera, etcétera. Un hemograma sugerente de proceso infeccioso no señala patología específica. Un hemograma normal no descarta patología infecciosa tampoco. Y considerar que a veces un porcentaje pequeño de apéndice perforada tiene hasta hemograma normal, ¿no? Por eso es importante observación en la emergencia y el seguimiento en las horas siguientes. Radiología. La radiología del abdomen se indicará o está indicada en sospecha de obstrucción intestinal, litiasis renal, perforación visceral. Tiene poca utilidad en la apendicitis. Otros, ecografía abdominal, tomografía, radiografía de tórax. Entonces, si se dan cuenta, los análisis y la ayuda diagnóstica de laboratorio de radiología va a estar hecha en función a lo que uno está sospechando. La apendicitis es la causa más frecuente de abdomen agudo en pediatría. La mayor incidencia se va a presentar entre los 6 y 12 años. En menores de 3 años, generalmente perforación al momento del diagnóstico, pero por suerte la incidencia es menor al 2%, ¿no? En realidad, pocos van a sospechar de apendicitis en un paciente menor de 3 años. Y la clínica va a ser el dolor abdominal, anorexia, náuseas, vómitos, fiebre. En el examen físico va a haber postura antálgica, el paciente evita movimientos bruscos, va a presentar defensa abdominal, rigidez muscular, disminución de los ruidos irradios e hiperestesia cutánea. Laboratorio debería presentar una leucocitosis con neutrofilia y una PCR elevada. Ahora pasamos a lo que es el dolor abdominal crónico, ¿sí? Es una definición antigua, pero que de forma general puede aplicarse, ¿no? Dice, los pacientes que van a presentar 3 episodios de dolor durante los últimos 3 meses con interferencia en actividades diarias. En cuanto a la epidemiología,
se presenta en el 10 al 18% de la población escolar, con dos picos, ¿no? Entre 4 a 6 años y entre 8 y 12 años. En mayores de 9 años hay predominancia femenina sobre sexo masculino con relación de 1,5 a 1. En cuanto a la fisiopatología de este dolor crónico, se menciona la hipersensibilidad visceral, es decir, que el paciente puede presentar una disminución del umbral doloroso visceral. Entonces, este paciente va a presentar una respuesta exacerbada ante estímulos convencionales, lo que ocasiona pues la hiperalgesia, ¿no? Entonces, eh, estímulos convencionales en un paciente de repente no le causa ninguna molestia, pero en este tipo de pacientes tienen hiperalgesia por disminución del umbral doloroso. Se menciona también la dismotilidad gastrointestinal, o sea, una disautonomía vegetativa. Significa que los pacientes pueden presentar calambres por el peristaltismo anómalo y exacerbado, ¿no? Movimiento intestinal un poco exagerado o aumentado. Para que se haga recurrente, se requiere también de estímulos estresantes físicos y psíquicos, ¿no? Por ejemplo, algunos físicos como enfermedades y medicamentos recientes, intolerancia constitucional a la lactosa u otros azúcares, estreñimiento, aerofagia, y también algunas condicionantes psíquicos, ¿no? Como problemas familiares, como muerte, separación, divorcio, ausencia familiar, el estrés escolar. Y considerar que el niño con dolor abdominal crónico suele ser un niño introvertido, con escasa autoestima, con aislamiento y leve depresión. Ya. En cuanto a la clasificación de este dolor abdominal crónico, puede ser por, bueno, etiología y por localización, ¿no? Entonces, en la mayoría de las veces perdón, en la minoría de las veces es de origen, bueno, o de causa orgánica, ¿no? Que corresponde al 10 al 15%. Y el funcional o inorgánico corresponde a la mayoría de las veces. Es un dolor no explicable por alguna alteración estructural o bioquímica, ¿no? Entonces, llegan los pacientes por dolor abdominal crónico y de acuerdo a la historia clínica se van ah, enfocando al paciente y realizando algunos análisis o alguna, bueno, tratamiento y descartar que haya algún problema orgánico, ¿no? Sobre todo por eso, por el descarte de algún problema orgánico. Por eso, ante el dolor abdominal, hay lo que se denomina, pues, las banderas rojas, ¿no? O las red flags. Entonces, que vamos a ir viendo un poquito más adelante, ¿no? Son esos signos o síntomas con los cuales hay que eh, estar atentos para poder descartar esa sospecha, digamos. Bueno, nuevamente, por localización, epigástrica, periumbilical, infraumbilical, ¿no? Y puede ser en el epigástrico es un dolor episódico persistente de plenitud postprandial temprana con eructos, flatos, náuseas, nódulos. Un tipo de dispepsia no ulcerosa. En la infraumbilical, procesos de colon irritable, distensión abdominal, ¿no? Alteración y consistencia en la consistencia o frecuencia de las heces. El dolor abdominal funcional y características, una característica, suele presentarse en niños mayores de 5 años, es paroxístico, puede presentarse en cualquier región abdominal, es un dolor sordo agudo, tipo cólico, sin irradiación, va a haber intervalos libres de síntomas, no hay relación con actividades, comidas o patrones de defecación, interfiere con la actividad normal, pero en el examen físico y los exámenes auxiliares no se va a encontrar algo llamativo, ¿no? Los exámenes auxiliares van a salir normales. Cuando uno sospecha, bueno, y ahí entra el descarte de algún dolor abdominal crónico de origen o de causa orgánica, bueno, hay que estar atento, bueno, se presenta en menores de 5 años, hay que estar atento a aquellos
signos o síntomas que puedan ayudarnos al diagnóstico diferencial de alguna enfermedad local, ¿no? Entonces, lo que le mencioné, a las banderas rojas o las red flags, ¿no? Síntomas generales como persistencia de fiebre, disminución del peso, desaceleración del crecimiento, síntomas articulares, vómitos vidriosos como resto de sangre, dolor que despierta al niño por las noches, dolor que se va irradiando, un paciente que puede presentar disuria, hematuria o dolor en flanco, que es flanco, no franco, flanco. Algunos antecedentes familiares de úlcera péptica, etcétera, problemas perianales y sangre oculta en heces, en laboratorio que esté alterado. Ya. Entonces, nuevamente, y si pensamos en causas orgánicas de edad, bueno, entra todo, ¿no? Todo el paquete de dolores abdominales, ¿no? Problemas gastrointestinales, esofagitis, gastritis, pólipos, hernias, estreñimiento, parasitosis, mala absorción de carbohidratos, cuerpo extraño, problemas hepatobiliares, procesos respiratorios, infección, inflamación o tumor cerca al diafragma, ¿no? Que puede dar dolor referido a la región abdominal. Genitourinarios, procesos metabólicos, hematológicos, procesos musculares, esqueléticos, traumatismo, tumores, problemas de la columna vertebral, ¿no? Entonces, todo el paquetón del diagnóstico diferencial. Ya. Ah, digamos, existe lo que se llama el consenso de Roma, ¿ya? Que ha ido actualizándose. Esta es del 2016, ¿sí? Del 2016. Este año se han reunido los expertos gastroenterólogos pediátricos a nivel mundial y van a editar o están editando o ya han editado el Roma 5, ¿ya? Pero que no está tan a acceso al público general, ¿ya? Entonces, esto ya cambió, ¿ya? Sin embargo, probablemente lo que hayan son añadir algunos conceptos, mejorar algunos conceptos, pero lo cierto es que la patología sigue presente, ¿no? Entonces, esto, como se debe actualizar este año recién y para pediatría, ¿cómo les puedo decir? Editarlo o hacer una publicación accesible a todo el público, recién está saliendo, digamos, ¿ya? Por lo tanto, esto ya va a quedar obsoleto, ¿no? El nuevo tema será Trastornos Gastrointestinales Funcionales Pediátricos Roma 5, 2026, ¿ya? Entonces, yo esto lo voy a poner como parte del conocimiento, o sea, para que sepan que existen este tipo de problemas y que el Roma 5 los está actualizando, ¿ya? Entonces, algunos criterios pueden cambiar o van a cambiar, ¿sí? Entonces, hay dentro de los dolores abdominales en pequeños, hay el famoso cólico del lactante, ¿no? El G, en esa época era el G4, ¿sí? Entonces, cólico del lactante es una enfermedad o una patología frecuente en la emergencia, difícil de explicar y peor, difícil de entender para la mamá, ¿sí? Son niños que van a ver ustedes en emergencia, que vienen, que están aparentemente normales, pero lloran, ¿no? Entonces, presencia de llanto o quejas referidas al cuidador durante 3 o más horas al día, 3 o más días a la semana, ¿no? En los mitos menores de 5 años. Eso van a ver, o sea, cólico del lactante existe y van a ver en la emergencia, ¿no? Luego, para trastornos funcionales de niños y adolescentes, antiguamente había dolor abdominal funcional. Entonces es importante que recuerden, de repente,
En el Roma 5 vendrá con otro nombre o vendrán algunos criterios agregados, pero existe la displasia funcional, existe el síndrome de colon irritable, existe la migraña abdominal y existe el dolor abdominal funcional no especificado. ¿Ya? Entonces, esto para conocimiento de que sí existe y que van a ver, va a haber pacientes, el gastroenterólogo lo ve, el gastroenterólogo pediatra lo va a ver. ¿Sí? Entonces, como esto va a estar actualizado ya para efectos de, de examen, sí, voy a tener que pasarlo ya porque esto va a tener que ser actualizado. ¿Ya? Entonces, dispepsia funcional, ¿no? Son pacientes que tienen disconfort postprandial, tienen dolor de grimas y no se sabe por qué, ¿no? Tienen algunos síntomas y los van presentando. ¿Sí? Entonces, dispepsia funcional, síndrome de intestino irritable, ¿sí? Eh, hay un paciente que puede presentar cambio en la frecuencia de las posiciones, estreñimiento, se descubre el estreñimiento y le sigue doliendo. Migraña abdominal, eh, como su nombre lo dice, cefalea, ¿no? También tiene cefalea, fotofobia, náuseas, vómitos, todo esto atribuible a la migraña y tienen dolor abdominal marcado también, ¿no? Eso existe. Y el dolor abdominal funcional no es específico, porque presenta dolores abdominales no atribuible a otra enfermedad después de una evaluación médica adecuada. ¿Bien? Rodrigo, ahora vamos a tener que hablar a partir de ahora de Roma 5, pero no tengo yo información, está saliendo por algunas sociedades científicas, pero saldrá como resumen para pediatría en los próximos meses. ¿Mm? Diagnóstico. El diagnóstico del dolor abdominal crónico se va a basar principalmente en la versión clínica completa, ¿no? Anamnesis, examen físico. Averiguar los antecedentes, averiguar los factores desencadenantes y un análisis adecuado del entorno social, escolar y familiar. Recordar, en cuanto a los exámenes auxiliares, recordar que lo principal es la evaluación clínica. Observar síntomas de alarma que sugieran organicidad. El hemograma, el ECG, el dianálisis, el copro parasitológico, el TB9S, la ecografía, la radiografía, endoscopía, etcétera, van a estar en función a la sospecha diagnóstica. Y, bueno, cuando llega un paciente con dolor abdominal crónico, siempre, bueno, hay que descartar primero lo orgánico. Por eso es que se empiezan a hacer todos estos análisis de acuerdo a la sospecha. El tratamiento. Si logramos encontrar una enfermedad orgánica, el tratamiento específico de la enfermedad orgánica. Sintomáticos para los trastornos funcionales, ¿no? Procinéticos, anticolinérgicos, fibra, etcétera, etcétera. Y también un tratamiento familiar, que consiste en la educación, tranquilización y apoyo continuo al paciente y su familia, identificando fuentes de estrés e intentando bajar el estrés y la tensión en el niño. El pronóstico de los trastornos funcionales, el 50% va a presentar una resolución completa. Un 25% de estos pacientes va a tener persistencia de dolor abdominal en la adultez, ¿no? Y un 25% va a tener otros trastornos psicosomáticos. En cuanto a Roma 5, lo que está de moda y estamos haciendo bastante énfasis es en la microbiota, ¿no? Entonces, los probióticos, la microbiota y la relación de todo esto, el bioma, microbioma relacionado a múltiples enfermedades, ¿no? Múltiples enfermedades, ¿ya? Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Nada, nada. Me voy a contar con
con Juan Luis. Juan Luis. Pero eso no hay preguntas, ¿no? ¿Cómo? No, claro. Ya. Bueno, entonces más bien yo les pido mil disculpas, pero no sé qué pasa, pero no les escucho. Y bueno, felizmente ustedes han podido escuchar con ciertas restricciones o dificultades, ¿no? Mil disculpas por eso. A la doctora, si tiene algo que decirme, por favor que me llame. Bueno, yo les agradezco a ustedes por su atención y considerando que es mi última clase, también les deseo éxitos en lo que resta del curso, que terminen satisfactoriamente y puedan realizar un buen infiernado el próximo año. ¿Sí? Muchas gracias, María. Doctor Hironaka, ¿me escucha? Doctor. Ya se fue el doctor Hironaka. ¿Y ahora qué hago yo? Sí, doctora, ¿qué tal? Disculpe. No sé qué pasa, pero yo siempre tengo dificultades con eso, no sé. De repente en el